Buenas noches. Un encuentro más para favor de nosotros y misericordia de Dios. Entonces pues vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta hermosa noche te alabamos y te bendecimos, te damos gracias. Suplicamos que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, que reine y more en esta noche, en este encuentro, que seas tú, Señor, el que nos eduque, el que nos forme, el que nos instruyas. Danos ganas de ti, danos sed de ti todos los días. No permitas que nos conformemos con la fe que tenemos, no permitas que nos conformemos con la vida que tenemos. Danos la gracia de sed de santidad, de anhelos de santidad. Incéndianos, Señor, el corazón con esas ganas tuyas, Señor. Tú dices en el Evangelio, no he venido a traer paz, sino que quiero que esté encendiendo y meter fuego en todo lado. Pues eso es lo que queremos, que nos quemes con la llama de tu amor, Señor. Danos la luz para empezar con esta formación del catecismo, y en la segunda parte vamos a hablar de las virtudes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a disponer nuestras almas, nuestro cuerpo, a respirar tranquilamente, a tener esa posición tranquila y serena. Pero el Espíritu Santo que todas estas cositas que vamos a ver hoy pues queden en nuestro corazón, ¿de acuerdo? Entonces hemos retomado desde la semana pasada el catecismo, un recuento rápido. Estamos hablando del credo, ¿sí? Y la vez pasada hablamos de los nombres de Jesús, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de otros temitas, ¿sí? El primero es por qué el verbo se hizo carne. Todas estas semanas que vienen vamos a hablar del credo, de lo que nos dice el credo. Bueno, entonces vamos a ver por qué el verbo se hizo carne. Hoy arrancamos con el numeral 456. ¿Por qué el verbo se hizo carne? Y ahorita entre nosotros. ¿Por qué creen? Bueno, porque el Papa Dios quería mandar a su Hijo para que lo conociéramos a Él. Supuestamente Jesús vino para hacernos conocer a su Padre, que nadie lo había visto ni lo había oído nombrar ni nada, supuestamente. Para conocer a Dios como forma humana. Para hacerse igual a nosotros. Para hacerse igual a nosotros, muy bien. Pues miren, todas las respuestas son verdaderas, ¿sí? Vamos a mirarlas de pronto un poquito más en detalle, ¿sí? Primero, ¿por qué se encarnó? Para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Es el gran objetivo, para salvarnos, ¿cierto? Vivíamos en pecado, vivíamos en oscuridad, no estábamos redimidos, las puertas del cielo estaban cerradas, o sea que para la criatura humana era un caos. Era un caos y no había nada de esperanza. ¿Por qué? Porque no estábamos redimidos, no había esperanza, ¿cierto? Por eso Dios en su infinita bondad dice, bueno, el plan A me falla con estas criaturas humanas, que el plan A fue con Adán y Eva, ¿cierto? Y a raíz de ellos, bueno, y después viene haciendo varias alianzas que las hemos visto, ¿se acuerdan? Las alianzas que hemos visto con los videos. Algunas de las alianzas con Abraham, con Moisés, ¿verdad? Y muchas más alianzas hasta llegar a la última alianza, que es con su Hijo único, ¿no? Y ya con esa alianza, que es la alianza de cierre, y la grande y la majestuosa, entonces lo primero, que por qué se encarna Dios Hijo, es para redimirnos, para salvarnos. Eso es lo primero, ¿de acuerdo? Segundo, ¿por qué se encarna? Para que nos conociéramos el verdadero amor de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios solo hablaba a ciertas personas muy particulares. Él no hablaba con todo el mundo, ¿cierto? Su Hijo unigénito no lo había permitido que se manifestara, aunque existía, ¿sí? Solo Moisés tuvo el privilegio de ver a Dios cara a cara. Solo a Moisés, nadie más. En toda la existencia de la tierra, solo Moisés ha visto a Dios cara a cara, ¿sí? Entonces resulta que Dios quiso hacerlo cercano, Dios Padre quiso hacerse cercano a la criatura humana. Y entonces una manera de hacerse cercano a la criatura humana fue mandando a su Hijo, ¿sí? Y por eso dice el catecismo que el segundo objetivo, el por qué se encarnó Jesús, es para mostrarnos el divino amor que Dios tiene por todos nosotros, sus criaturas. Nosotros somos las criaturas más amadas y preferidas de todo lo que ha hecho en la creación. Nosotros somos el gran tesoro para Él, o sea, somos lo más maravilloso para Él. Y por eso Él se esfuerza en que nosotros conozcamos ese verdadero amor de Dios, ¿de acuerdo? Otro motivo del por qué se encarna es porque como Él vino a redimirnos y Él vino
vino a salvarnos, entonces dice, Dios Padre le dice, tienes que ser el modelo, ir a mostrar cómo se es santo, qué hay que hacer, porque son tan testarudos que en todo el Antiguo Testamento les estuve mostrando, pero nada que entienden. Son cortos de entendimiento y Dios es tan paciente que dijo, bueno, esto va a tocar humillarnos más y abajarnos más. Y entonces se humilló de la manera más bárbara que fue hacerse hombre, ¿sí? Porque es Dios, ¿sí? Y entonces Él vino a decirnos, miren, sean como yo. Y en los evangelios nos dicen, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. En otro dice, sean mansos y humildes como yo, aprended de mí, que mi yugo es ¿qué? Suave y llevadero, ¿sí? Él mismo nos está diciendo, sean como yo, sean imitadores a mí, imítenme a mí, ¿de acuerdo? Y Él es el maestro perfecto, el docente perfecto y la persona perfecta, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos muy claro como católicos por qué se encarnó Jesucristo, ¿de acuerdo? Y la última, también hay otro punto del por qué se encarna Jesús, y es que no solo Dios se quiere conformar con manifestar su amor divino, con redimirnos, con mostrarnos el camino, sino que hay algo impresionante en Dios, que si nosotros lo meditáramos, miren, lloraríamos de agradecimiento toda la vida y toda la eternidad, porque yo creo que el mayor de los premios es que Él nos quiere compartir su gloria. Él nos quiere compartir su gloria, Él quiere que nosotros dejamos de ser criaturas y tengamos un puesto de gloria. ¿Y quién hace eso? O sea, solo alguien que ama hasta el extremo, ¿no? O sea, Dios siendo Dios, crea una criatura y le dice a esa criatura, cualquiera que crea, mira, yo te voy a compartir mi gloria, si tú haces mi voluntad. Eso es algo majestuoso que es de pensar, que es de analizar y sobre todo de meditar, que es muy importante que meditemos eso, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar un poquito de la encarnación. Volvemos al credo, ¿no? Cuando dice que se encarnó de Santa María Virgen, ¿cierto? ¿Qué se refiere cuando se dice encarnación? ¿Qué conocemos nosotros como esa palabra de encarnación? Jesús se encarnó. Que entra dentro del cuerpo de alguien, a la carne de otra persona. Sí, pues que se vuelve humano. Es humano. Entró en la barriga de María. Eso. Se encarnó, como su nombre lo indica y lo han dicho muy bien, es que se hace carne. Se hace de carne y hueso. No posee a nadie. Él mismo, Dios mismo lo encarna. ¿En quién? En un cuerpo común y corriente. Y es tan humilde que él había podido aparecer de la noche a la mañana majestuoso y grande. No, es tan humilde Dios que dijo, bueno, lo voy a hacer desde la barriga de María, desde allí, mostrando que, ¿cuáles son las características de un bebé? Tranquilidad, debilidad, humilde, ¿cierto? ¿Ustedes han visto algún recién nacido lleno de soberbia y ego? No, eso lo vamos adquiriendo a medida que crecemos, ¿no? Pues por eso es que Dios quiso que su Hijo se encarnara desde el vientre de María, ¿no? Para mostrar lo que es Dios. Dios termina teniendo las cualidades de esos bebés, ¿no? Y ese es el Dios Padre que lo podemos contemplar en una criatura recién nacida. Solo que es majestuoso porque es Dios, pero esa hermosura de un bebé recién nacido, ese es Dios. Con esa ternura, con esa suavidad, con esa calma, nos trata a nosotros. Y entonces es algo tan hermoso y tan maravilloso. Miren, si nosotros realmente contempláramos cada oración, cada palabra de cada oración de esa manera, sería tan hermoso hacer la oración. ¿Cuántas veces hemos hecho el credo? Y lo hacemos como creen, pero si nosotros nos sumergimos en cada palabra, igual que el Padre Nuestro, cualquier oración, yo creo que lloraríamos amargamente de amor, de agradecimiento, nos estremecemos porque nosotros somos tan cortos de entendimiento que esto es tan profundo y tan maravilloso que es realmente lindo. Yo lo que los invito es que nosotros no nos quedemos solo con esto, que podemos dar un resumen muy corto, sino que profundicemos. La verdadera fe católica cristiana, porque nosotros somos cristianos, católicos y apostólicos, ¿cierto? La verdadera fe cristiana está en eso, en que Dios se encarnó en María, por voluntad de Dios. ¿De acuerdo? No es como un espíritu que invade un cuerpo, no. Porque Dios lo creó desde el principio como a todos nosotros
como criatura humana, pero no ha perdido su divinidad, ¿de acuerdo? El otro numeral que vamos a hablar, el último que hablamos hoy por tiempo, es que Dios es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿sí? Han surgido muchísimas herejías a lo largo de la vida. Herejías es negar la verdad, ¿sí? Eso es una herejía. Negar la verdad de Dios es una herejía. Y han surgido muchas herejías en donde a lo largo de los años han dicho unas, no, Jesucristo cuando se hizo hombre dejó de ser Dios. Otras herejías dicen, no, Jesús siempre fue Dios y nunca fue hombre, era un disfraz. O sea, se le veía como carne humana, pero él era divino y era Dios, entonces él no sufrió, él no lloró, él sabía todo, él vino fue como actuar, ¿sí? Entonces la iglesia sale un momento a decir, no, un momento, Jesucristo tuvo las dos divinidades, no son mezcla y no son complemento. Y nosotros debemos tener claro eso, que verdadero Dios y verdadero hombre no son ni mezcla ni complemento, son las divinidades absolutas y completas. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y Dios todo lo puede. Que nosotros no tenemos la capacidad de comprenderlo es otra cosa. Pero no por no tener la capacidad de comprenderlo vamos a empezar a hacer herejías o a hacer negaciones, decir, como yo Adriana no entiendo, entonces eso es carreta. No, hay que tener cuidado porque es delicado ir en contra de lo que dice Dios, ¿de acuerdo? De la voluntad de Dios. Si yo no entiendo, decir, Señor, no entiendo tu misterio, pero lo acepto. Y algún día cuando tú quieras me mostrarás la verdad. O sea, no ser ansiosos por descubrir tanto, ¿no? O sea, un gran sacerdote decía, miren, no hay que ser curiosos ni chismosos, ni estar preguntando lo que no corresponde, porque lo que Dios quiere que tú sepas, Dios se encarga de que tú lo sepas. No te esfuerces tanto por averiguar otras cosas, ¿no? Entonces, Mirellita, te damos el paso a ti. Bueno, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bueno, entonces, digamos que alcanzamos a plantear una pregunta y es, ¿qué son las virtudes? Eso fue lo que alcanzamos a plantear, ¿sí? ¿Qué son las virtudes? Entonces, digamos que surgieron diferentes ideas de qué son las virtudes, ¿sí? Y yo les voy a traer entonces hoy la definición de qué es una virtud, ¿sí? Bueno, una virtud es una característica destacada, es algo que tiene fuerza en una persona y voy a, digamos que decirles la definición de Santo Tomás de Aquino. La virtud es algo que te hace obrar fácilmente, eficientemente y deleitablemente el bien. Eso es una virtud. Entonces, es una característica destacada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta persona es virtuosa tocando el piano, se destaca porque toca el piano. Esta persona es virtuosa jugando fútbol, ¿sí? Entonces, es algo que es una característica destacada, ¿sí? Pero según Santo Tomás de Aquino, es algo que te hace obrar fácilmente, eficientemente y deleitablemente el bien. Yo quiero hacer un paréntesis, Mirellita, que es importante. Aquí de pronto hay un malentendido de lo siguiente. Cuando tú dices que jugar el fútbol o tocar música, esos son talentos, ¿sí? Son talentos. Las virtudes, según el catecismo, es la inclinación del alma a hacer el bien, es decir, hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces es importante tener esa claridad. Lo que dice Santo Tomás es claro, pero hay que inclinarlo, es que mi alma se inclina a hacer el bien y todo lo que es bien es voluntad de Dios. Entonces decimos que, de acuerdo a la definición espiritual, la definición que nos compete a nosotros, la definición de Santo Tomás, entonces es obrar algo fácilmente, eficientemente y deleitablemente, ¿sí? Dirigido hacia el bien. Es decir, obrar el bien de forma fácil, con menos esfuerzo, ¿sí? Eficientemente, que esté bien hecho, y deleitable es, pues, que lo disfrutemos. Que lo disfrutemos, ¿sí? Bueno. Ahora que ya pues sabemos, tenemos en términos generales, digamos que la definición de lo que es la virtud, vamos a hacer un paréntesis grandísimo, porque digamos que vamos a tocar el tema de las virtudes humanas y las virtudes teologales. Esto se ha tomado básicamente de la charla del padre Fortea, que es acerca de la historia de la creación de los ángeles y pues asimismo de cómo surgieron los demonios. Bueno. Lo primero que resalta el padre Fortea en esta charla es que Dios ha existido desde siempre. A Dios nadie lo creó. Siempre que pensemos en Dios, asimilémoslo con amor. ¿Qué es Dios? Amor, 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 ¿sí? Entonces, él tenía ese mar tan grande y tan infinito de amor que él lo que quiso fue, bueno, yo ya soy feliz, pero yo quiero compartir ese amor y esa felicidad con los demás. Entonces, a los primeros seres que Dios creó fue a los ángeles. Y eso es importante que nosotros
también lo vayamos aprendiendo. Los primeros seres que Dios creó fue a los ángeles, y los ángeles son seres espirituales. Dios empezó a crear miriadas y miriadas y miriadas de ángeles. Y miriadas son miles de millones de ángeles. Entonces, como decía el padre Fortea, él pudo haber creado uno, pudo haber creado 10 y decir, bueno, con estos 10 voy a compartir mi amor, pero no, porque Dios es generoso. Entonces dijo, no, voy a crear muchísimos ángeles, ¿sí? Estos ángeles estaban dotados de gran inteligencia, ¿sí? De hecho, los ángeles tienen mayor inteligencia que nosotros, que los seres humanos. Entonces, estos ángeles estaban dotados de gran inteligencia, ¿sí? Y también tenían voluntad. Dios quería que estos seres que él había creado desarrollaran unas virtudes. ¿Cómo creen ustedes que se desarrollan las virtudes? ¿Sí? Si ya vimos la definición de la virtud, que es algo en lo que yo me destaco, vayámonos a lo humano, no a lo espiritual. Vayámonos a lo humano y después vamos a lo espiritual. ¿Cómo se desarrollan las virtudes humanas? ¿Cómo creen ustedes? A través de la enseñanza. Sí. Es decir, la práctica te desarrolla una virtud. Sí. Porque a ti te gusta. Sí. Vayamos a un ejemplo de algo. Porque digamos que la virtud, desde el punto de vista humano, es algo en lo que yo me destaco, ¿no? Sí. Entonces, si yo me quiero destacar en algo, ¿qué tengo que hacer? Persistencia. Practicar, ser persistente, ¿sí? Con solo desearlo no lo va a lograr. No, entonces vayámonos a un deportista, ¿sí? Sí. Si un deportista o una persona que practica tenis quiere ser virtuoso en el tenis, ¿qué tiene que hacer? Tiene que practicar, tiene que esforzarse, tiene que pasar pruebas. Esta es una palabra súper clara. Sí. Siempre que nosotros queremos ser virtuosos en algo, tenemos que pasar por una prueba. Sí. ¿Sí? Tienes Donde que caer en el error. Tienes que caer en el error, volverte Para a salir levantar. adelante. Exactamente. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que Dios quiso con los ángeles. Entonces dijo, yo quiero que ellos desarrollen las virtudes. ¿Cuáles virtudes? Las virtudes de la bondad, del amor, de la ayuda, de la comprensión, lo que sea. Entonces dijo, bueno, la forma, como yo no quiero títeres, como yo lo que quiero es que ellos desarrollen eso, pues los voy a someter a una prueba. Entonces, de acuerdo a lo que es el padre Fortea, él, digamos que estudiando a muchos teólogos, él dijo que básicamente los teólogos coinciden en que los ángeles fueron sometidos a 3 pruebas. La primera prueba es que Dios les reveló que crearía un mundo material, que en ese mundo crearía a los seres humanos, y les reveló que los seres humanos iban a pecar, ¿sí? Y que por esta razón él mismo estaría allí para ayudarles. Es decir, la primera prueba a la que ellos tuvieron que someterse fue la prueba de la encarnación. Dios les reveló a los ángeles que él mismo se iba a ser Dios, que él mismo se iba a encarnar, ¿sí? Entonces, también le dijo que al igual que a los seres humanos, Dios iba a dotar que al igual que a los ángeles, Dios iba a dotar a los seres humanos con inteligencia y con voluntad, ¿sí? Recordemos que hace 15 días hablamos de ese tema, ¿no? No sé si les haces un resumen chiquitico a ellos de cuáles son las 3 potencias y que fueron, o sea, yo sé que tú con cosas corticas, porque fue súper fácil de entender. Y bueno, el alma como tal es un ser vivo, ¿no? O sea, que no tiene materia, pero es vivo, ¿sí? Y Dios nos regaló 3 potencias, que son como herramientas o instrumentos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es entendimiento, memoria y voluntad. Por eso yo pongo un ejemplo que cuando el alma sale de este cuerpo, ¿cierto? El alma no llega ya desubicada a decir, ¿y yo qué hago aquí? ¿Quién soy yo? ¿Y qué es esto? ¿Qué pasa? No, o sea, el alma sabe de dónde viene, qué hizo, y va a entender que está en la presencia de Dios, y va a un juicio, y ella misma si se actuó mal o actuó en contra de la voluntad de Dios, va a decir, yo merezco el infierno, la condenación, porque yo no hice la voluntad de Dios. Y eso se logra con las 3 potencias del alma, que esas potencias nos llevan a las virtudes. Ok, bueno, entonces el ser humano tiene memoria, inteligencia y voluntad. Memoria, se va a acordar de todo. Inteligencia, pues va a lograr comprenderlo, y voluntad va a decir, yo sé cuándo me voy. El entendimiento es la misma inteligencia. Bueno, ahí es donde describe el Apocalipsis que hubo como una guerra en el cielo, ¿sí? Y esa guerra, que pudo haber durado muchos años y miles de años en términos humanos, ¿sí?
es que los ángeles empezaron como bueno, venga, hablemos. Entonces unos empezaron a decir, venga, esta es la voluntad de Dios, pues hagámosle caso a Dios porque pues es su voluntad. Y otros empezaron, no, o sea, que algo le está pasando a Dios, ¿sí? Como que algo le está pasando a Dios porque pues no es normal que él siendo Dios quiera hacerse hombre. Bueno, entonces ahí empezaron cada uno de los ángeles a desarrollar las virtudes, ¿sí? A desarrollar las virtudes de bondad, de amor. Ahora vamos a la segunda prueba. Entonces, la primera prueba fue la encarnación. La segunda prueba a la que fueron sometidos los ángeles es: me van a adorar en la cruz. Entonces Dios le revela en este momento a los ángeles no solamente que va a ser hombre, ¿sí? Sino que va a sufrir y que va a morir por nosotros y que va a soportar muchas humillaciones por nosotros, ¿sí? Dicen los teólogos que los ángeles pudieron ver toda la pasión de Jesús, todo lo que hizo que iba a sufrir y todo lo que le iban a humillar, ¿sí? Si nada más con la primera prueba, imagínense el revuelo que pudo haberse creado en el cielo con los ángeles. Imagínense lo que pudo haber pasado en ese momento, cuando Él les dijo, y no solamente me voy a hacer hombre, sino que voy a morir por ellos, ¿sí? Entonces aquí es donde digamos que nombra el Padre Fortea a Luzbel. Era un ángel, ¿sí? Pero dicen que era el ángel más hermoso que existía, ¿sí? Y de alguna forma era, por decirlo en términos humanos, como la mano derecha de Dios, ¿sí? Tampoco lo conocía porque hasta este momento ningún ángel conocía el rostro de Dios, solamente sentían su presencia y lo escuchaban, ¿sí? Pero este ángel, ¿sí? Porque digamos que en los ángeles tienen sus jerarquías, ¿sí? Y este era, pues, lo máximo, ¿sí? Entonces, él fue el que empezó como con esa... Ahí fue, porque acordémonos que pueden desarrollarse las virtudes, pero puede desarrollarse lo contrario a las virtudes. La intriga, ahí entró la intriga. Ahí entró la envidia, ¿sí? Ahí fue donde nació el mal, ¿sí? Ahí entró la intriga, ahí entró la envidia, ahí entró... Porque, ¿qué creen ustedes que pudo haber pasado por la mente de Luzbel? Quiero ser Dios. Quiero ser Dios, ¿sí? Quiero ser Dios, o quiero que me adoren es a mí, ¿sí? Entonces, él empezó a crearle esas intrigas a muchos ángeles. Que Dios perdió la cabeza. Exacto. Y ahí es donde dice el Apocalipsis que una tercera parte de las estrellas del cielo cayeron, ¿sí? Pero dicen los teólogos que eso no quiere decir que, digamos, una tercera parte de los ángeles se hayan condenado. No. Este es el proceso en que estaban en esos diálogos, en esos entendimientos. Entonces, en un lado estaba San Miguel, ¿sí? Tratando de convencer, San Miguel y muchos otros ángeles tratando de convencer, oiga, no, venga, hagamos la voluntad de Dios, si Dios dice que eso es así, hagámoslo. Y de otro lado estaba Luzbel, ¿sí? Tratando de decirle, no, Dios enloqueció, Dios se chifló, o sea, no, tenemos que hacer algo porque esto no está bien, ¿sí? Y ahí es donde dicen que hubo esa guerra, que como lo habíamos nombrado en algún momento, nosotros siempre que vemos a San Miguel lo vemos con una espada, ¿sí? Pero la guerra de los ángeles no fue con espadas, fue guerra de entendimientos. ¿Por qué no fue con espadas? Porque ellos no tenían cuerpos. ¿Para qué quieren espadas si no tenían cuerpos? ¿Sí? La guerra de ellos fue de entendimientos, unos tratando de convencer a otros, ¿sí? Y en este proceso, porque acordémonos que es la prueba, en este proceso fue donde se empezaron a desarrollar muchas virtudes. Entonces dice el Padre Fortea, dice, mire, los teólogos estudian y dicen, aquí debieron haber muchos ángeles, por ejemplo, que en ese momento lo que hacían era orar por los otros ángeles para decir, por favor, que los otros ángeles que están tratando de caer en eso, entiendan que es la voluntad de Dios. Otros trataban de aconsejar, o sea, dice, imaginémonos, digamos que todo lo que estaba pasando en ese momento en el cielo, y yo quiero que ahora traslademos eso aquí en la tierra. ¿Ustedes creen que eso es similar a lo que pasa aquí en la tierra? ¿Sí? Miren cuántas personas están en esos sitios que nosotros no valoramos muchas veces, por ejemplo, todas esas monjitas de clausura. Yo no sé qué hace una monja de clausura, ¿en qué ayuda al mundo una monja de clausura? Que se la pasa todo el tiempo encerrada, orando y orando y orando. Pues son los que sostienen el mundo. Porque esos ángeles que en ese momento eran los que
oraban y oraban y oraban y adoraban a Dios, fueron los que hicieron que muchos más ángeles no se condenaran. Bueno, entonces, vamos a la tercera prueba. Bueno, antes de eso, entonces el padre Fortea dice, mire, de no haber sido por esto que pasó, no se hubieran desarrollado las virtudes. O sea, ¿cómo creen ustedes que si no hubiera ocurrido este tipo de cosas, los ángeles hubieran desarrollado esas virtudes de amor, de comprensión, de bondad, de ayuda, bueno, de tanta cantidad de cosas? Aquí yo coloqué una nota. Bueno, dice el padre Fortea, pone digamos que un ejemplo muy bonito, porque él dice, yo me imagino que esto que tuvieron que haber vivido los ángeles fue algo muy fuerte, ¿sí? Entonces él dice, pero solamente es a través de las pruebas duras donde salen las mejores cosas. Y él coloca aquí un ejemplo muy bonito y dice, es como un diamante o una piedra preciosa, ¿sí? Los que conocen de joyería, ¿sí? O sea, un diamante, para que salga el diamante, tiene que estar sometido a altas temperaturas y a altas presiones para que salga el diamante, ¿sí? Y dice el padre Fortea de una forma muy jocosa, dice, si ese diamante pudiera hablar durante ese proceso, diría, oiga, que me va a matar, yo no voy a aguantar esto, o sea, no más, no me presione más, no me someta más a temperaturas, porque yo no voy a poder. Pero después, cuando ve el resultado y ve esa piedra preciosa, ¿sí? Que casi que no tiene valor, dice, wow, ¿valió la pena? ¿Será que valió la pena tanta presión y tanta temperatura para eso? ¿Sí? Entonces los ángeles que lograron superar esa prueba y que ya pudieron ver la presencia de Dios, dijeron, sí, valió la pena tanto, ¿sí? Aquí coloqué una nota muy importante y me parece que es bueno que nosotros tengamos presente esto, que sea el padre Fortea, dice, es muy importante entender que Dios no quiere que nadie sufra. Si hubiera otra forma de desarrollar las virtudes, Dios la tomaría. Pero una cosa es crear y otra cosa es desarrollar. Vamos ahora a la tercera prueba de los ángeles. Que esta fue la que ahí se sacó de casillas a Lupe, ¿sí? Que es el mismo demonio, que es el mismo diablo. La tercera prueba a la que fueron sometidos los ángeles es que Dios les dijo, listo, yo me voy a hacer hombre, ¿sí? Yo voy a padecer en la cruz, pero yo no voy a llegar al mundo como los superhéroes que simplemente llegan al mundo y aparecen. ¿Y de dónde salió? Pues dijo, no, yo voy a nacer de uno de ellos y yo voy a nacer de una mujer, ¿sí? Entonces ya él dijo, ¿cómo así? Pero lo peor fue cuando dijo, y ella va a ser la reina de ustedes y ustedes le van a tener que dar pleitesía, por decirlo de alguna forma, claro, como rendir homenaje, claro, no adorar porque solo a Dios se adora, ¿no? ¿Sí? Entonces, ellos solo adoran a Dios, Venerar. pero venerar. Esa es la palabra, ustedes van a tener que venerarla y ella va a ser la reina de ustedes, ¿sí? Y la prueba de ella va a ser tan fuerte que ella va a merecer toda mi admiración, porque la prueba de ella. Entonces ahí fue donde Luzbel dijo, no, ahí sí Dios enloqueció, no puede ser, ¿sí? O sea, ya era terrible que él se hiciera hombre, ya era más terrible que fuera a sufrir por ellos, pero ahora que vaya a nacer de ellos mismos, ni siquiera va a llegar como Dios para que lo vean como Dios, sino que va a llegar y va a nacer de una mujer y nosotros vamos a tener que adorar a esa mujer y él mismo va a tener un aprecio muy especial por ella, ¿sí? Entonces fue lo que ya digamos que generó la peor rebelión, ¿sí? Y él empezó a seguir convenciendo a más ángeles, a más ángeles, a más ángeles. Entonces llegó el momento en que ya Dios dijo, bueno, se acabó la prueba, ¿sí? Y es en ese momento en donde los ángeles que lograron superar la prueba conocieron el rostro de Dios. Entonces, bueno, dejamos aquí, ¿sí? Por hoy. No sé quién nos quiere colaborar con la oración de cierre. Gracias, Dios mío, por esta noche. Gracias, Dios mío, por sus enseñanzas, por el Espíritu Santo que nos acompaña. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender, podamos saber que tú estás con nosotros y nos estás ayudando a comprender más por qué y para qué estamos acá. Gracias por cada una de las personas de acá, que estamos acá, gracias por sus familias,
Gracias por las personas que no pudieron venir y tenían la intención y no pudieron llegar, y las que no, por cualquier circunstancia que sea. Bendícenos y acompáñanos esta noche, Señor, y todos los días de nuestra vida. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Dios Dios te te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, No no te te alejes, Vista de nosotros, ven con nosotros a todas partes, solo nombrándote, y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.